Bien chicos, continuamos con la clase. Hasta el momento hemos dicho que el centro político de los incas se ubicó en el Cusco, ¿no es así? Muy bien. También mencionamos de que los incas, el tiempo de existencia de esta cultura, de este pueblo, pasó por tres periodos, ¿no? Un primer periodo llamado periodo legendario, periodo de la Confederación y periodo imperial. Bien, dos datos hasta ahí. Número 3, hemos mencionado que se dividió en 4 suyos, siendo Cusco el centro de los 4 suyos y que Chincha y Suyo y Collasuyo venían a ser lo más importante por su producción agrícola y por su producción ganadera. ¿No es así? Mencionamos también que fue del siglo XI hasta el siglo XVI, es decir, hasta 1532, ¿no? Desde Manco Cápac hasta el Inca Atahualpa. Luego también mencionamos que en cuanto a su extensión abarcó territorio de 6 países, logró llegar hasta el río Ancasmayo en Colombia y al sur hasta el río Maule, en territorio chileno, ¿no es así? Muy bien, correcto, listo. Hasta ahí hemos mencionado, ¿no? Bien, listo. Ahora, continuemos aquí con el Capac Kuna. Mira, el Capac Kuna viene a ser la relación, escúchalo bien, el Capac Kuna. El Capac Kuna viene a ser la relación oficial de gobernantes incas. Esto llega a nosotros gracias a un cronista llamado el Inca Garcilaso de la Vega. Ojo, este no es un inca, él se autodenominó inca, es como quien dice su sobrenombre, su apodo que se puso él, ¿ya? Entonces, el cronista Garcilaso de la Vega, también llamado Inca Garcilaso de la Vega, escribe una obra llamada Los Comentarios Reales del Inca, y en dicha obra es que él nos menciona acerca de cuál era el nombre de los gobernantes incas que estuvieron dirigiendo el imperio, que estuvieron dirigiendo Cusco, ¿sí? Aquí tenemos la lista, mira, escucha. A ver, vamos a poner la lista. El Capac Kuna divide a los gobernantes incas en dos grupos o dinastías, llamadas los Hurin Cusco y los Hanan Cusco. Los Hurin Cusco o Bajo Cusco son aquellos 5 primeros gobernantes incas que gobernaron Cusco desde las partes bajas y que en ese lugar construyeron un templo dedicado al dios Sol, que es el templo del Inti Cancha, más adelante llamado Coricancha. Pues sucede que desde el templo del Inti Cancha fue el lugar desde el cual gobernaron estos 5 primeros gobernantes. Luego de ahí, territorio inca fue expandiéndose, fue creciendo en poder y los siguientes gobernantes se van a trasladar a las partes altas, Hanan Cusco, y cada uno va a tener su propio palacio de gobierno. Por eso es que el Capac Kuna divide a los gobernantes incas en 2 dinastías, ¿sí? Los Hurin Cusco y los Hanan Cusco. En total vamos a mencionar en este momento a 13 gobernantes incas. Ojo, 13 gobernantes, nombre de 13 gobernantes que nos han llegado. No con eso queremos decir de que fueron los únicos gobernantes incas, porque puede de que hayan existido más gobernantes incas, pero que el nombre de estos gobernantes se pierde en la historia. A nosotros nos ha llegado la siguiente lista. Miren, vamos a poner la lista de los 13 convocados. Vamos a hacer como si fueran una selección para un partido de fútbol y estos son los convocados, ¿ya? En orden cronológico, obvio, ¿no? A ver, veamos. Si fuera así, deberíamos poner, a ver, escúchame, 1. Con el número 1 en la camiseta, bajo los 3 palos, ubica al primer gobernante inca, llamado Manco Cápac, ¿sí? Es el primer gobernante inca. Después de él tenemos a la defensa. 4 defensas, ¿sí o no? Como centrales tenemos a Sinchi Roca, el siguiente gobernante, ¿sí? Sinchi Roca. Y acompañando a Sinchi Roca tenemos al siguiente llamado Yupanqui. Muy bien. Y a los defensas como laterales tenemos a Maita Cápac. ¿Te imaginas que fuera un equipo de fútbol o no? ¿Ah? Maita Cápac. Y del otro lado, en la lateral, tenemos a Cápac Yupanqui. ¿Sí? Esto es la defensa. Estos son los gobernantes pertenecientes a los Hurin Cusco. ¿Sí? Por eso que acá vamos a poner, ellos son los que gobernaron desde la parte baja de Cusco, ¿sí? Los Hurin Cusco o Bajo Cusco. Listo. ¿De ahí qué viene? Medio campo, ¿sí? Viene el medio campo. Mira este medio campo que tenemos, ¿ah? Es una selección única. ¿Quién va en el medio campo? Ahí,
Número 1, es una muralla. ¿Quién va a poder pasar a este personaje? Mira, Inca Roca, ¿no? Lo máximo, mira, Inca Roca. Junto a Inca Roca lo acompaña Yaguarhuaca. ¿Sí? Yaguarhuaca. Y después de Yaguarhuaca viene este personaje que, como quien dice, ¿para qué te traje? ¿No? ¿Para qué te traje? Porque este personaje es que la malogró el partido, ¿sabes? Estábamos ganando, no sé por qué se me viene el nombre, no sé por qué se me viene, perdón, no sé por qué se me viene a la mente este jugador que estábamos jugando de lo mejor allá en Chile y de repente se deja expulsar. No sé cómo, de repente se me viene a la mente este personaje que estamos en pleno mundial, justo va a patear el penal y la falla. ¿Para qué te traje? Algo parecido, después el ¿para qué te traje? Mira, este señor, este gobernante, hijo de Yaguarhuaca llamado Wiracocha. Ya sé con qué jugador lo estás identificando a Wiracocha. ¿Por qué te digo a Wiracocha? ¿Para qué te traje? Porque resulta que Wiracocha, cuando estaba gobernando este personaje, los cusqueños, que habían formado ya una confederación, ¿te acuerdas que se vio en 3 periodos, no? Legendario, confederación e imperio, ¿no? Ya estamos en la confederación, pues. Entonces, cuando Wiracocha estaba gobernando Cusco, la confederación, sucede que ellos fueron sorprendidos, fueron atacados por unos antiguos enemigos llamados los Chancas. Los Chancas es un pueblo procedente de Apurímac, ¿sí? Para ser más preciso, de Andahuaylas, Apurímac. Y los Chancas eran viejos enemigos de los cusqueños que ya habían sido derrotados anteriormente. Ahora ellos, clamando venganza, atacan sorpresivamente a los cusqueños y Wiracocha se ve sorprendido, ¿no es así? Y en vez de levantar la defensa, decide escapar Wiracocha. Mírale este inca, ¿eh? Decide dejar a su pueblo ante la amenaza de los Chancas. Ahora, cuando Wiracocha quiere huir, deja el cargo o el gobierno a su heredero. Al heredero de la corona se le llama el Auqui. Su Auqui se llamaba Urpo. Y sucede que Urpo había sido tallado de la misma madera que su padre. Es decir, si su padre fue un cobarde que intentó escapar, su hijo también fue igual. Urpo también intentó escapar. Es ahí donde aparece este hombre que ya te mencioné su nombre. Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui era otro hijo de Wiracocha y Cusi Yupanqui se pone bajo los hombros la responsabilidad de ser él el que defienda a Cusco. Rápidamente envía mensajero, ¿no? Chasqui, ¿no? Tiene que llamar a sus aliados, ¿sí? A los otros curacazgos que forman parte de la confederación, ¿sí? Entonces no le va a mandar, pues no va a sacar el celular a un ibus, ¿no? No hay, pues. Entonces Chasqui, mensaje inminente, ¿no? Corriendo los Chasqui van a pedir ayuda a los otros pueblos y a los otros pueblos le lanza el mensaje, ¿no? Les manda el mensaje. Ataque Chanca inmediato. Solicitud de alianza. Rápido, ¿no? Necesitaban una alianza. Es entonces que algunos pueblos aliados a los cusqueños deciden apoyarlo. En cambio, otros pueblos más convenidos, que tenían más temor, decidieron mantenerse neutrales. Es decir, ver quiénes son los que van a ganar y apoyar a los que van a ganar. En los campos de Yaguarpampa se van a enfrentar entonces los cusqueños bajo el liderazgo de Cusi Yupanqui con algunos pueblos aliados a él frente a los Chancas de Andahuaylas, Apurímac, que los atacaban. Tras ese enfrentamiento en Yaguarpampa, quien sale venciendo son los cusqueños, por lo que Cusi Yupanqui es aclamado y elevado a la categoría de inca, de gobernante. Cusi Yupanqui, el gran salvador. Quien había escapado, ¿quién era? Wiracocha. Si fuera por Wiracocha, los cusqueños hubieran sido derrotados, pero Pachacútec, porque ese es el nombre que va a adquirir Cusi Yupanqui, fue el gran salvador. Por eso que vamos a poner acá, después del inca Wiracocha, quien toma el trono es su hijo Cusi Yupanqui, pero con el nombre de Pachacútec, el que salvó a los cusqueños de la inminente derrota frente a los Chancas. Y es justamente este Pachacútec el que va a iniciar el imperio inca. ¿Ok? Luego de Pachacútec, a ver, ¿a quién más tenemos junto a él? Tenemos a su hijo llamado Tupac Inca Yupanqui. Y junto a él tenemos al otro inca llamado Huayna Capac.
Quiero que estos tres nombres te acuerdes más. Pachacútec, Tupac Inca, Yupanqui, Huayna Cápac. ¿Por qué estos tres nombres más importantes? Porque son los tres gobernantes incas que van a expandir, que van a formar el imperio. Mira, esto que tú ves acá, que hace un momento te lo mostré en un mapa, ya, este mismo mapa, ¿no? Esto se forma gracias a estos tres gobernantes. Porque mira, antes, por acá, mira por acá, hijo, mira. Cuando estaba gobernando Manco Cápac y Sinchirroca, estos dos personajes, el territorio cusqueño solamente era un curacazgo. A eso le hemos llamado periodo legendario, ¿sí o no? Por lo tanto, tanto Manco Cápac como luego Sinchirroca gobernaron sobre un territorio sumamente pequeño, como que dice un pueblito, un distrito, nada más, algo pequeño. Entonces, tanto Manco Cápac como Sinchirroca, ¿qué fueron? Fueron curacas incas, gobernantes de un curacazgo, ¿sí o no? ¿Listo? Pues bien, al pasar el tiempo, cuando sube el trono Yoque Yupanqui, se inicia la Confederación Cusqueña. Ah, quiere decir que el gobernante más poderoso, profesor, por supuesto, es más poderoso. Pero aún así el territorio es pequeño todavía. Ya no es un curacazgo, ahora es una confederación. ¿Y el gobernante quién es? Yoque Yupanqui. Luego de Maita Cápac, luego Cápac Yupanqui, luego Inca Roca, luego Yaguar Huaca, luego Huiracocha. Mira, estos 6 gobernantes incas van a ser los que lideren la Confederación Cusqueña. Ahora, cuando llega Pachacútec se da el punto de despegue, de cambio. Cuando Pachacútec logra vencer a los chancas en Yaguarpampa, empieza el imperio, porque Pachacútec empieza a expandir esa confederación y empieza a conquistar territorios fuera de la confederación. Se inicia la expansión imperial. Por eso que hace un momento yo te decía que a Pachacútec lo podemos considerar, ¿qué cosa? El primer emperador inca, ¿sí? Pachacútec inicia la expansión. Tupac Yupanqui, su hijo, conquista la mayor cantidad de territorio y Huayna Cápac lleva el territorio a la máxima expansión. Si no me estás entendiendo, es esto, mira. Esto era la Confederación Cusqueña. Cuando toma el poder Pachacútec, ¿Pachacútec qué hace? Pachacútec inicia la expansión imperial. Todo esto, mira, bastante, ¿eh? Luego viene Tupac Inca Yupanqui, su hijo, y conquista mucho más que el padre. Es el que conquista más territorio. Pero luego viene Huayna Cápac y Huayna Cápac conquista poquito más, nada más un poquito más, pero alcanza los límites máximos, lo máximo del imperio. Por eso que te digo que hay que recordar el nombre de estos 3 emperadores. El primero inicia la expansión. El segundo conquista una mayor cantidad de territorio. Y el tercero lleva al imperio a sus límites máximos. Profesor, entonces, si usted me está diciéndome que Huayna Cápac lleva el imperio a sus límites máximos, quiere decir que eres el que está llegando hasta el río Ancasmayo, allá en Colombia, y hasta el río Maula, allá en Chile. ¿Me estás entendiendo? Exacto, me estás entendiendo. Ahora, estos gobernantes incas, ¿no es así? Te dije hace un momento, forman parte de la otra dinastía conocida con el nombre de los Hanam Cusco, ¿no? Alto Cusco, porque ellos gobernaron desde las partes altas de Cusco, cada uno desde su propio palacio. En cambio, ellos no, ¿sí o no? Los 5 primeros gobernaron ¿desde dónde? Desde el templo al dios Sol, desde el templo del Inti Cancha. Muy bien. Ahora, pues, ¿y por qué no mencionan los 2 últimos? Esa es la banca, pues, ¿sí? Ahí están los 11 convocados, mira, los 11 de la selección peruana. Los 2 que vienen a continuación son la banca ya, pues. Son los suplentes. Resulta que cuando Huayna Cápac muere, se elige como sucesor al trono a su hijo que está en Cusco llamado Huáscar, razón por la cual Huáscar es el que toma el trono a la muerte de su padre Huayna Cápac. Pero ahí se da un terrible problema, que mientras en Cusco las familias poderosas, que se le llaman las panacas, ya aprende esa palabra, las panacas eligen a Huáscar como nuevo emperador inca, sucede que en el norte, acá mira, sucede que acá, por aquí está un lugar llamado Quito, actualmente Ecuador, ¿sí o no? ¿Ya? Sucede que en el norte, en Quito, ¿ya?, nombran como gobernante a otro hijo que había tenido Huayna Cápac, pero con una concubina. Una concubina es una esposa secundaria. Sucede que en esos tiempos se practica
la poligamia, es decir, el tener muchas esposas. El Inca era bien pillín, ¿no? Todo un pillín era. El Inca podía tener su esposo oficial que se llamaba la Coya y que resulta era su propia hermana, su propia sangre, ¿eh? Para que veas, no vas a pensar, ¿qué profesor? Su propia hermana era su esposa. Ay, ya pues, claro, es algo extraño para nosotros eso, ¿no? Hoy en día, pero en esos tiempos la esposa oficial del Inca era su propia hermana, la Coya, porque los dos eran hijos del dios Sol y por lo tanto solamente entre ellos podrían engendrar al heredero a la corona, supuestamente. Ahora, aparte de la Coya, que era su esposo oficial, el muy bandido del Inca tenía otros puntos de apoyo, es decir, podía tener otras esposas secundarias, y esas esposas secundarias se les llaman las concubinas. Por lo tanto, Huáscar era el hijo de Huayna Cápac con su esposa oficial, que radicaba en Cusco, mientras que un tal Atahualpa era el hijo de Huayna Cápac, pero con una concubina. Sucede que en Quito nombran a Atahualpa gobernante y de esa manera se inicia una terrible guerra entre los propios incas. Una guerra civil. Una guerra civil que va a empeorar la situación en un momento en el cual llegan los españoles. ¿Ok? Por lo tanto, debemos poner aquí como último gobernante a Atahualpa. ¿Correcto? Mira, desde Manco Cápac hasta Atahualpa entonces. Los dos primeros, ¿qué cosa dije? ¿Qué cosa te dije? ¿Te acuerdas? Curacas incas. Los 6 siguientes, ¿qué cosa? Monarcas incas. Y los últimos, ¿qué cosa? Emperadores incas. ¿Por qué le damos un nombre diferente, profesor? ¿Por qué? Porque el territorio de los incas va cambiando en expansión, ¿sí o no? Primero era solamente un curacazgo, luego una confederación y luego todo un imperio, ¿sí o no? Este es un imperio, ¿sí o no? Este es un imperio dividido en 4 suyos y en el centro la ciudad de Cusco, te había mencionado, ¿no? Desde el río Ancasmayo en Colombia hasta el río Maule en Chile. Ceja de selva y Océano Pacífico, los límites de este imperio sudamericano. Punto, hasta ahí se entendió, ¿sí? Hasta ahí queda. Por último, ¿quién viene a ser el personaje que nos da esta lista oficial? Es decir, ¿cómo nosotros conocemos esta relación? Hace un momento te lo dije. El personaje que da esta lista, es decir, el Gareca, ¿quién viene a ser? Garcilaso de la Vega. A ver si me estás entendiendo, ¿Garcilaso de la Vega era un inca? No, ¿sí o no? Garcilaso de la Vega es un cronista, es decir, un personaje que empezó a investigar acerca de la historia de los incas y nos lo va a relatar, ¿sí o no? En una obra llamada ¿te acuerdas? Los comentarios. Esa es la obra, ¿no? Los comentarios reales. Los comentarios reales del Inca. Así se llama la obra, ¿no? Los comentarios reales del Inca. Listo. Ahora, sucede que los incas, como van a formar un inmenso imperio, ellos, para poder justificar su dominación sobre otros pueblos, porque si tú te das cuenta, los incas o cusqueños, al expandir y formar un gran imperio, van a conquistar a muchos pueblos, ¿no es así? Conquistan no solamente a los chancas, conquistan a los tayanes, conquistan a los chinches, conquistan a los chimú, conquistan a los huancas, conquistan a los cañaris, conquistan una gran cantidad de pueblos. Muchos de estos pueblos son conquistados mediante la fuerza de las armas, ¿no? A la fuerza. En cambio, otros pueblos deciden pacíficamente rendirse debido al poderío inca. Y de esa manera se forma el gran imperio. Muchos pueblos pequeños son aliados a los cusqueños, forman parte del imperio, pero otros cuantos pueblos forman parte del imperio porque los incas los han vencido, ¿sí o no? Entonces, aquí nos encontramos frente a uno, los aliados de los incas cusqueños y segundo, los pueblos sometidos por los incas cusqueños, ¿sí o no? Ok, bien. Por lo tanto, los incas cusqueños, para
poder formar este imperio, justifican su expansión alegando, diciendo, sosteniendo que son descendientes de los dioses. Por eso es que aparecen las historias inventadas, las historias fantásticas de que ellos vienen del dios Sol. A eso nosotros lo conocemos como un origen mitológico. Hay dos historias que son las más conocidas de todos. Una de ellas recibe el nombre de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo. Esta historia fantástica con respecto a los incas nos narra de que esta parejita de esposos son descendientes del dios Sol, y el dios Sol los envió y salieron desde un lago que se encuentra en las alturas de Puno, allá con Bolivia. ¿Te acuerdas cómo se llama ese lago? ¿El lago Titicaca? Muy bien, correcto, ¿no? Titi para el Perú y para Bolivia el resto. Pues sucede que desde ese lugar salieron una parejita, Manco Cápac y Mama Ogllo, llevando consigo en la mano un cetro de oro. La historia nos cuenta de que ellos deberían caminar, avanzar, marchar, hasta que al llegar a un lugar donde el cetro se hunda, entonces en ese lugar ellos van a fundar un nuevo pueblo, el pueblo que les está mandando su dios, el dios Sol. Es decir, ¿cómo se llama su dios? ¿Te acuerdas el nombre de su dios? Ra, no, ese es egipcio, hijo, ¿cómo decir Ra? No, Zeus tampoco, pues. Ese dios es como que Shenlong. Shenlong no. Ese dios se llama el dios Inti. Por lo tanto, Manco Cápac y Mama Ogllo salen de ese lugar sagrado, el lago Titicaca. Mira, aquí hay otra palabrita que vas a aprender, Pacarina. La palabra Pacarina significa lugar de origen. Por entonces su Pacarina de los incas viene a ser el lago Titicaca, porque de ese lago salieron. Salieron y después de tanto caminar, buscar el lugar, al final se logra hundir el cetro en un valle en el cual van a fundar ellos Cusco. Sucede que ese lugar donde ellos van a llegar, ya había población nativa en ese lugar, población salvaje que no tenían mucho conocimiento, razón por la cual Manco Cápac cuando llega, va en nombre del dios Inti, va a tener que enseñar a los hombres lo que es el trabajo en el campo, la agricultura, para que puedan sostenerse, para que puedan comer, mientras que Mama Ogllo enseñará a las mujeres la textilería para poder abrigarse. Y de esa manera, no solamente están formando un pueblo, sino están civilizando, están educando a la población que ya existía en ese lugar, pero que era una población salvaje, ignorante. Así nos cuenta esta historia. O por lo menos, así nos cuenta Manco Cápac y Mama Ogllo, cuando hablamos acerca de que ellos salieron del lago Titicaca. Correcto, salieron del lago Titicaca. ¿No es así? Del lago Titicaca. ¿En qué obra y qué cronista nos cuenta esta historia de Manco Cápac y Mama Ogllo, su cetro que salieron? Pues sucede que ya lo conoces ya. El cronista es Garcilaso. Sí, correcto. Garcilaso de la Vega. Este señor. Y la obra ya la conoces ya. Ya la conoces. Los comentarios, ¿cómo? Los comentarios reales del Inca, ¿no? Los comentarios reales del Inca. Esa es la historia, esa es la obra en la cual ellos él nos está hablando acerca de la aparición de los incas. Sucede que no es la única. Sucede que hay otro señor llamado Juan de Betanzos que en una obra llamada Suma y Narración de los Incas nos habla acerca de otro fantástico relato de cómo surgieron los incas en Cusco. Esa otra historia nos habla ya no de una pareja de hermanos, sino de 4 parejas. Sí, muy bien, felices los 4, correcto. ¿Sí? Ayar Manco, Ayar Auca, Ayar Uchu y Ayar Cachi, 4 hermanos Ayar, cada uno acompañado de su respectiva esposa, por lo tanto son 8 hermanos Ayar, 4 varones, 4 mujeres, salen de una cueva llamada Tamputoco y desde ese lugar salen con la misión de buscar el lugar en el cual van a fundar la ciudad Cusco. ¿Quién los envía? Igual, el dios Inti, ¿no? Esta es otra historia que nos cuenta Juan Betanzos, ¿ok?
Por lo tanto, en esta historia se cuenta de que en el camino van quedando uno a uno los diferentes hermanos Aya, los varones, no todos, porque esta historia nos cuenta de que cuando ellos estaban dirigiéndose a buscar el territorio donde fundar Cusco, Ayarcachi, uno de ellos, ¿no es así?, demuestra con su onda, al derribar unos cerros, demuestra su extraordinaria fuerza, por lo que los otros hermanos tuvieron temor de él y decidieron deshacerse de él. ¿Qué hicieron? Lo engañaron, lo hicieron regresar a la cueva de Tamputoco, de la cual ellos salieron, y lo encerraron en ese lugar. Listo, uno menos, dijeron, quedamos 3. No, siguieron su avance y en el camino fueron quedando los otros, fue quedando otro más. Sucede que en el camino, uno de ellos llamado Ayaruchu, sí, Ayaruchu, ¿ya? Ayaruchu va a quedarse petrificado, ¿no es así? Va a quedarse petrificado, se va a convertir en una estatua de piedra, va a quedar petrificado con unas alas gigantes, ¿no es así? Y de esa manera él desaparece. Ayaruchu, Ayarauca y Ayarcachi durante el relato poco a poco van a ir desapareciendo hasta que al final el único que queda es Ayarmanco y se queda con las 4 esposas. Ah, muy bien, de Manco no tenía nada, ¿sí o no? Pues este Ayarmanco, la historia nos cuenta de que se va a convertir en Manco Cápac, el primer gobernante inca. Por lo tanto, esta historia se llama el mito de los hermanos Ayar. ¿Y cuál es su pacarina? Es decir, según la historia de Manco Cápac y Mamaonyo, la pacarina es el lago Titicaca. Pero según esta otra historia, la pacarina viene a ser, ¿cuál? La cueva de Tampu, correcto. Tamputoco, ¿sí? La que te estoy diciéndote. ¿Quién es el cronista que nos habla acerca de esta fantástica historia, de este fantástico relato? ¿Te acuerdas que te dije? Juan de Betanzos. ¿Ok? Juan de Betanzos. Él es el que nos cuenta esta historia. ¿Ok? Ahora, se supone que Juan de Betanzos nos está narrando esta historia en una obra llamada, te lo dije hace un momento, Suma y Narración de los Incas, ¿sí o no? De los Incas. Suma y Narración de los Incas. Hijo, tú te das cuenta que estas historias fantásticas son historias inventadas, ¿no es verdad, no? No creo que tú vayas a creer de tu casa, oh, entonces los incas salieron del lago Titicaca, salieron del agua, ¿no? Estos no eran una especie de Poseidón, Aquaman, no eran Josolaya, no salían del agua, no salían del mar, ¿sí? Esta es una historia inventada. Ahora, en tu examen se te tiene que preguntar cuál es la historia verdadera, es decir, cuál es el origen real, es decir, el origen histórico, porque estos solamente son historias inventadas. El verdadero origen de los incas viene desde las partes altas del altiplano, es decir, desde las partes altas de Puno, allá en frontera con Bolivia. Sucede que nosotros tenemos una antigua cultura que compartimos con los bolivianos. Esa cultura se llama la cultura Tiahuanaco. Pues sucede de que con el paso de los años de la existencia de Tiahuanaco, Tiahuanaco va a llegar a su fin. ¿Cuándo llega a su fin? Dos posibles causas por la cual Tiahuanaco llega a su fin. Uno, debido al inclemente frío de ese lugar. Y segundo, debido a la invasión de los aymaras, un pueblo que venía desde el norte de Argentina y que los empuja, los aleja, los saca de su territorio a los de Tiahuanaco. Pues resulta que las pocas tribus de Tiahuanaco que logran sobrevivir, entre ellos una llamada Taipicala, ¿no? Escapan, y los de Taipicala, aquí está, mira, los de Taipicala salen desde las partes altas de Bolivia, de Puno, y empiezan a bajar hacia la sierra buscando un lugar donde vivir. Bajan hacia la sierra peruana y logran llegar a un lugar, y logran encontrar un lugar ideal, es decir, un lugar fértil. Ese lugar se llama el Valle de Acamama. ¿Y dónde se encuentra eso? En Cusco, pues. En Cusco. Y de esa manera fundan su pueblo en Cusco, y de esa manera se va a dar el origen de los incas. Ahora, ellos no son los únicos. Cuando ellos llegan a Acamama, ya habían otros pequeños pueblos en ese lugar que van a tener que asimilar, van a tener que someter para que todos juntos formen lo que conocemos
la cultura inca. Por lo tanto, el verdadero origen de los incas lo encontramos en Tiahuanaco. Lo encontramos en una de las tribus de Tiahuanaco llamado Taipicala. En algunos libros vas a encontrar que dice Puquina, porque sucede que anteriormente en ese territorio habitaban los puquines y la lengua de Tiahuanaco es la lengua puquina. Entonces, cuando te dicen muchas veces, de dónde fueron fundados los incas? Ah, pues los puquinas. Claro, de allá vienen. Los Taipicala, claro, se refiere a lo mismo. Los tehuanaquenses se está refiriendo a lo mismo, ¿sí o no? Entonces, ellos son los que van a fundar Cusco, ¿ok? Bien, chicos, hasta aquí espero que me hayas entendido. Hasta aquí espero, 1, que me hayas atendido. 2, que me hayas comprendido. Y 3, que hayas retenido la información. Para la próxima sesión vamos a estar viendo en cuanto a la organización inca. La organización política, para ser más exacto. Vamos a ver al máximo gobernante, al Zapa Inca. Vamos a ver al Huilahumu o sumo sacerdote. Vamos a ver cómo el Inca gobernaba junto a su hijo, que se le llama el correinado, al Lauqui. También tenemos al Consejo Imperial, tenemos a la Punchica, al Curaca, al Purej, al Tucurricuy. Muchos gobernantes que tenemos que estudiar cuál era la función que cumplían dentro de toda la estructura política de los incas. Por ahora solamente te estoy dando así unos spoilers nada más. Vale, ¿ok? Espero que hayas entendido. Hasta aquí quedamos, chicos. Nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Muy bien, nos vemos. Hasta luego.